¿Puede un asesino en serie ser considerado un héroe? En Brasil, Pedro Rodrígues Filho, conocido como Pedrinho Matador, es una figura que desafía esa pregunta. Un hombre que, según sus propias palabras, mató a más de 100 personas, pero sus víctimas no eran inocentes. Pedrinho Matador no era un asesino común. A lo largo de su vida, persiguió y eliminó a delincuentes, narcotraficantes, abusadores y asesinos, ganándose la fama de el justiciero brasileño. Pero ¿cómo llegó a convertirse en una leyenda del crimen en Brasil? ¿Nació Pedro Rodríguez como un asesino? ¿O fue su entorno el que lo llevó a convertirse en uno de los criminales más temidos de Brasil? En este video exploraremos su historia, desde sus primeros crímenes hasta su vida en prisión, su paso por las redes sociales y su impactante muerte en 2023. Pedro Rodríguez Filho no es un personaje de ficción, es una figura real que dejó una marca indeleble en la historia criminal de Brasil. Su historia nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza. Ahora, adentrémonos en los primeros años de la vida de Pedro Rodríguez Filho, para entender cómo un niño nacido en la pobreza terminó convirtiéndose en el asesino de asesinos. Pedro Rodríguez Filho nació el 17 de julio de 1954 en Santa Rita do Sapucaí, un pequeño pueblo en el estado de Minas Gerais, Brasil. Desde antes de su nacimiento, su vida ya estaba marcada por la violencia. Según Pedro, su propio padre golpeó a su madre mientras ella estaba embarazada de él, causándole una lesión permanente en el cráneo. Este sería el primer acto de violencia que definiría su vida. Pedro creció en un entorno de pobreza y violencia doméstica. Desde temprana edad, mostró un temperamento agresivo y una falta de tolerancia hacia las injusticias. Su primer acto violento ocurrió cuando solo tenía 13 años, cuando empujó a un primo mayor en una discusión, causándole una herida grave. A los 14 años, Pedro cometió su primer desvivimiento. En una discusión familiar, desvivió a su primo mayor de un disparo. Desde ese momento, su destino estaba sellado. No mostró remordimiento y afirmó que lo hizo porque su primo había tratado mal a su familia. Tras su primer desvivimiento, Pedro huyó a Mogi das Cruzes, un municipio cercano a São Paulo. Allí comenzó una serie de crímenes motivados por venganza. Su objetivo: eliminar a aquellos que dañaban a los suyos o a la sociedad. Pedro atacó a delincuentes locales, narcotraficantes y personas que, según él, merecían morir. Estos actos comenzaron a forjar su reputación como un justiciero despiadado. Desde su infancia, Pedro Rodríguez Filho mostró una capacidad para justificar la violencia como un medio para lograr justicia. Pero la pregunta que surge es, ¿la violencia que experimentó lo moldeó o siempre estuvo destinado a convertirse en lo que fue? A los 14 años, Pedro Rodríguez Filho ya había cometido su primer desvivimiento, pero esto no fue un caso aislado. Lo que siguió fue una serie de crímenes que lo convertirían en una leyenda temida y admirada en partes de Brasil. Pedro no mataba por placer, sino por venganza. Su objetivo era claro: eliminar a quienes consideraba una amenaza para su familia o la sociedad. Uno de los primeros desvivimientos de Pedrinho fue el del vicealcalde de su ciudad natal. Pedro lo acusaba de haber despedido a su padre injustamente de un trabajo en la escuela local. Convencido de que el vicealcalde había arruinado la vida de su familia, lo asesinó a sangre fría. Tras el asesinato del vicealcalde, Pedro continuó su racha de crímenes. Uno de sus objetivos fue un guardia de seguridad que, según él, estaba involucrado en el tráfico de drogas y colaboraba con delincuentes. Pedro lo eliminó
como una advertencia a los demás. A medida que los crímenes de Pedro aumentaban, también lo hacía su fama. La gente lo veía como un justiciero, alguien que se encargaba de los problemas que la policía no podía resolver. Pero su sentido de justicia no siempre coincidía con la ley. Uno de los episodios más impactantes de su vida ocurrió cuando Pedro desvivió a su propio padre. Mientras estaba en prisión, su padre había desvivido brutalmente a su madre con un machete. Cuando Pedro se enteró, lo visitó en la cárcel y lo apuñaló hasta desvivirlo. Como si eso no fuera suficiente, extrajo el corazón de su padre y lo mordió. Pedro justificaba cada uno de sus crímenes. En su mente, sus víctimas eran personas malas que merecían morir. Su lema era claro: mato por placer, pero solo a los malos. Los primeros crímenes de Pedriño Matador sentaron las bases para una carrera criminal que continuaría durante décadas. En 1973, tras años de desvivimientos y justicia por mano propia, Pedro Rodríguez Filho fue capturado por la policía brasileña. Pero su historia no terminó ahí. Durante su tiempo en prisión, Pedriño continuó con su racha de crímenes, consolidando su reputación como uno de los desvividores en serie más letales de la historia. Pedro fue arrestado en São Paulo, tras ser identificado por una de sus víctimas que logró escapar. Al momento de su captura, confesó haber desvivido a más de 30 personas. Su motivo: todas eran delincuentes que, según él, merecían morir. Durante su tiempo en prisión, Pedro continuó desviviendo. Su objetivo eran otros presos que consideraba peligrosos, como violadores, asesinos y narcotraficantes. Se estima que desvivió al menos a 47 reclusos mientras estaba encarcelado. Pedro fue condenado a más de 400 años de prisión. Sin embargo, debido a las leyes brasileñas, la pena máxima que podía cumplir era de 30 años. A pesar de esto, sus crímenes dentro de la cárcel prolongaron su tiempo tras las rejas. En 2007, después de cumplir su condena, Pedro fue liberado. Pero la vida fuera de prisión no sería fácil para él. Sin embargo, encontró una forma inusual de adaptarse a la sociedad: las redes sociales. Su libertad fue breve. En 2011, fue arrestado nuevamente por participar en un altercado violento y amenazar a personas en su comunidad. Esta vez, fue liberado definitivamente en 2018. Ya en libertad, Pedro sorprendió al público al crear un canal de YouTube, donde hablaba sobre sus crímenes, opinaba sobre la violencia en Brasil y contaba historias de su vida. Su contenido generó millones de visualizaciones y una gran cantidad de seguidores. Pedro intentó rehacer su vida, asegurando que había dejado atrás la violencia. Pero su figura siguió siendo controvertida, con opiniones divididas entre quienes lo veían como un justiciero reformado y quienes lo consideraban un peligro. El 5 de marzo de 2023, la vida de Pedro Rodríguez Filho llegó a un trágico final. Fue asesinado a balazos frente a la casa de su hermana en Mogi das Cruzes, São Paulo. Irónicamente, su vida terminó de la misma manera en que comenzó, en un acto de violencia. El crimen sigue bajo investigación, pero hasta el momento no se ha confirmado el motivo exacto de su asesinato. Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por parte de enemigos del pasado. El legado de Pedro Rodríguez Filho es uno de los más polémicos en la historia criminal de Brasil. ¿Fue un justiciero que limpió las calles de criminales peligrosos? ¿O simplemente un asesino que encontró una excusa para matar? Pedro Rodríguez Filho vivió y murió en un mundo marcado por la violencia. Su historia nos invita a reflexionar sobre la justicia, la venganza y la capacidad de cambio. ¿Crees que alguien como él puede redimirse? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido
por uno de los casos más impactantes de Brasil. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.